encuentro con el doctor José Luis Orihuela, uno de los referentes hispanos sobre el tema de la evolución de la tecnología en el periodismo y la educación. Además escribe en su blog ecuaderno.com y además es autor de varios libros como Revolución de los Blogs y más recientemente Mundo Twitter. José Luis, bienvenido, es un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias. Empezamos, en tu conferencia tú decías que una de las cosas más importantes en la actualidad para los profesionales de la comunicación y el periodismo era reinventarse. ¿Cómo logramos eso en un mundo tan conectado como el actual? Bueno, uno de los rasgos distintivos de la cultura contemporánea es la velocidad del cambio. La innovación tecnológica en el terreno de la información, de las tecnologías de la información, nos está poniendo cada semana, cada mes y por supuesto cada año ante desarrollos tanto de hardware como de software sorprendentes que cambian, yo suelo decir, básicamente nuestras relaciones con las demás personas y con la información. Entonces, dado que una de las claves es la velocidad del cambio, la forma de mantenerse a flote profesionalmente, la forma de sobrevivir en un entorno tan vertiginoso, es la capacidad de adaptación que tengamos, la capacidad para aprender rápido, la capacidad de cambiar y en definitiva lo que tú dices es reinventarnos como profesionales de forma permanente. Sí aspiramos a seguir siendo competitivos en nuestro mercado. Tenemos académicos como Hugo Pardo que nos habla de una geekonomía, el doctor Cobo que habla sobre un aprendizaje invisible y más recientemente tú que publicas Mundo Twitter. ¿Cómo ha cambiado el mundo editorial cuando se trata de compartir este tipo de conocimiento? Bueno, las revoluciones que afectan a la información, específicamente la digitalización y el mundo en red, digital más conectividad, digitalización y conectividad, entre otras muchas industrias, ponen en jaque desde luego a la industria editorial basada en la producción de soportes físicos, como los que nos rodean en esta hermosa biblioteca. El soporte físico genera una cultura de la que disfrutamos desde mediados del siglo XV con la imprenta de Gutenberg, que se ha traducido también en una forma de pensar y de entender la realidad, una forma que nos ha ayudado a construir el discurso, no solamente escrito, sino también radial y televisivo y cinematográfico, que es un discurso lineal. En el entorno digital interconectado, el concepto del libro permanece, pero el objeto libro se va diluyendo, se va haciendo virtual y se va haciendo un tipo de archivo que podemos consumir en soportes físicos muy diferentes, los lectores electrónicos, nuestros teléfonos inteligentes, los ordenadores portátiles, etc. Con lo cual, el desafío o la clave aquí no es tanto si el libro muere o no muere, sino sobre todo cómo también el libro como industria y como cultura se reinventa para acercarse más a la gente, para acercarse a las prácticas culturales de la gente, como también lo hizo a lo largo de su historia. Es decir, los primeros libros que salieron de la imprenta de Gutenberg, en concreto la Biblia de Gutenberg, no era lo que hoy podríamos entender como un libro portátil, era un libro que había que leer encima de un atril. Con lo cual, el concepto de un libro que se puede trasladar tampoco es, digamos, con natural a la imprenta, sino que es una evolución posterior. Bien, yo creo que cada vez nos va a resultar más habitual entender que un libro sea un archivo que tenemos en la nube y que podemos descargar a cualquiera de los dispositivos que tengamos entre manos para consumir y también para compartir información en tiempo real. Creo que el cambio en lo que afecta a la industria editorial, desde mi punto de vista más interesante, es cómo esta tecnología, lo digital conectado, convierte el libro en una máquina social, que me permite compartir la lectura y las marcas sobre la lectura en tiempo real con otros lectores. Tú dices que el problema de Latinoamérica no es la brecha digital, ¿verdad? Sino que estamos experimentando más una brecha cultural. ¿Cómo logramos eso? Bueno, lo que digo realmente no es que ese no sea un problema, sino que ese no es el problema fundamental. Evidentemente existe un problema de acceso a las infraestructuras de comunicaciones que proyecta o representa problemas de acceso también a otras infraestructuras, de carreteras, energía eléctrica, agua corriente, servicios sanitarios, etc., ¿no? Lo que estoy diciendo es que cuando enfocamos el problema solamente en la conectividad desde un punto de vista estrictamente técnico o de dispositivos, corremos el riesgo de entender la conectividad con eso que yo llamo el síndrome de Harry Potter, es decir, una solución
tecnológica que de una forma más o menos mágica resuelve automáticamente los problemas de una sociedad o de una cultura o de un país. Y realmente la tecnología no funciona así. La tecnología funciona a los efectos de cambio social cuando es apropiada por la gente. Y es la gente la que transforma la realidad, la cultura, la sociedad y los países, la política, la educación. Con lo cual, eso me lleva a concluir que la brecha más compleja de resolver no es la del acceso, que es un problema técnico, es un problema político y es un problema económico, pero que se puede resolver con soluciones técnicas, políticas y económicas. Una vez que eso está, es decir, una vez que tienes una escuelita conectada, aparece el problema que yo llamo la brecha cultural, es decir, cómo utilizar de manera eficaz la nueva tecnología disponible para aprender mejor, para enseñar mejor, para generar nuevas oportunidades de empleo y de servicio para los usuarios de la tecnología. Y eso no es tan sencillo, porque eso requiere tiempo. Es un proceso de alfabetización. Hay que aprender a leer y escribir de nuevo cuando estamos en entornos digitales hiperconectados. Eso lleva tiempo. Es mucho más fácil, por ejemplo, introducir tecnología en un aula o en una empresa. Se puede hacer de la noche a la mañana, pero transformar la cultura de esa organización para usar eficazmente la tecnología, para reinventar la empresa, es un proceso muchísimo más complejo y que lleva mucho más tiempo. Y requiere formación. Claro. ¿Cuáles serían los índices claves como para detectar cuando un político que se mete a las nuevas tecnologías o al uso de las redes sociales no está realmente comprometido con el público, con estas conversaciones? El índice más elemental es si está en campaña política, no está comprometido. Es decir, si está en una campaña, lo que está haciendo es un gesto de cara a la galería. Yo he explicado varias veces que, salvo algunos casos muy excepcionales, y son precisamente los políticos que ya estaban en las redes sociales antes de la campaña, salvo esos casos excepcionales, realmente el uso que hacen los políticos de las redes sociales es un uso oportunista y bastante cosmético. Son gestos de cara a la galería, como cuando los políticos van al mercado a sacarse fotografías o van a inaugurar un puente o una escuela justamente durante la campaña electoral. De modo que si queremos identificar ese tipo de gestos, suelen producirse alrededor de las campañas electorales. Y la forma de confirmarlo es que un mes después de tener los resultados de esas elecciones, la mayor parte, de nuevo, de esos sitios que fueron creados a bombo y platillo han dejado de estar actualizados. La paradoja es que se han creado no en general para formar parte de esa conversación y de esa cultura de la red, sino paradójicamente para aparecer en los medios de comunicación. Es decir, la noticia que publica el periódico o el telediario al día siguiente es que tal personaje ha enviado su primer tuit, como si fuera realmente el descubrimiento de América, ¿no? A medio largo plazo, cuando la política, la administración, los partidos, los candidatos de verdad asumen los medios sociales como una parte de su trabajo cotidiano, como una forma diferente de relacionarse con la gente, a medio largo plazo, digo, lo que ocurre es que finalmente el impacto que tienen los medios sociales bien utilizados es que terminan abriendo las organizaciones. Es decir, un partido político 2.0, un programa electoral 2.0, una administración 2.0, es una administración que da cabida efectiva a la colaboración de los ciudadanos para gestionar la cosa pública. Y eso es una forma totalmente diferente de hacer política, prácticamente desde Atenas hasta ahora. Es una política participativa, es una política en la que podríamos estar viviendo bajo un entorno de encuestas permanentes en tiempo real, prácticamente para cada decisión. Eso tiene una cara muy positiva y muy interesante, pero tiene una cara muy peligrosa, que es el gobierno basado en la demagogia. Ayer explicaba que una de las cosas que tenemos que hacer es aprender cómo se hace una universidad 2.0, una política 2.0, una empresa 2.0, para que seamos capaces de equilibrar el fantástico poder que tiene la comunicación horizontal en medios sociales con los riesgos derivados de la demagogia y del oportunismo. Finalmente, ¿cuáles serían los proyectos que han llamado tu atención y que vale la pena seguirles la pista en Latinoamérica? Bueno, yo creo que Latinoamérica, en lo que se refiere a Internet, es un ámbito en el que precisamente por las carencias estructurales que ha habido durante muchísimos años para acceder
información actualizada, buenas bibliografías, etcétera, por las razones que más o menos son evidentes, ha asumido de una forma muy rápida, muy eficaz, lo que podríamos llamar la colonización de Internet, ¿no? La adopción de Internet como una herramienta que permitiera salvar en apenas unas décadas muchísimos años de atraso en lo que se refiere a acceso a la producción universal de contenidos para informarse, para formarse, para estar al día de lo que ocurre en todos los terrenos y en todas las disciplinas. En ese sentido, como tú sabes perfectamente bien, en América Latina hemos tenido algunos de los primeros bloggers en español, precisamente por esto que te digo, es decir, es una tecnología que enseguida te permite resolver esa brecha o esa distancia. En el ámbito periodístico, yo creo que hay una serie de países que han marcado un ritmo realmente muy interesante en lo que se refiere a la adopción de Internet como parte de su estrategia de comunicación. Históricamente te diría pues el caso en Argentina de Clarín y más recientemente de La Nación. En Perú el trabajo que hizo el equipo de Culel y después de Mancini en El Comercio. En Brasil se ha hecho un extensísimo trabajo para conectar los medios de comunicación a la red de una manera eficaz y no sencillamente para trasladar contenido. En Chile los desarrollos del Mercurio o medios originalmente digitales como el caso del Mostrador. Entonces en cada uno de los países tenemos nuevos medios, es decir, medios que han surgido como nativos digitales y viejos medios reconvertidos con bastante inteligencia y con tan buen sentido que luego han sido replicadas esas experiencias en Europa o incluso en Estados Unidos. Bien, creo que ahora el desafío más interesante tiene que ver con lo que antes hemos comentado de esa brecha cultural en el ámbito educativo. El gran desafío ahora mismo es que seamos capaces en las escuelas y por supuesto en las universidades sacar partido de estas poderosísimas tecnologías que tenemos entre manos para ayudarle a los estudiantes en las escuelas y en las universidades a construir su acceso al conocimiento y a la cultura de una forma nueva, de una forma participativa, interactiva y comunitaria, y pasar del nivel simplemente del juego o de la dimensión lúdica de la tecnología o del enganche que produce la tecnología en términos de socialización primaria con tu grupo de referencia para compartir dónde estás, tus fotos, etcétera, dar el salto siguiente, es decir, utilizar esa poderosa herramienta para hacer cosas que ayuden de verdad a transformar nuestras sociedades. Okay. José Luis, muchas gracias por esa conversación. Eso fue José Luis, lo pueden seguir en @jlori y también seguir en su blog ecuaderno.com, y esas fueron algunas de las preguntas que ustedes nos enviaron a través de @maestros y @120 segundos. Hasta la próxima.